Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a La Magia de tu Alma, un espacio patrocinado por Onda Terral. El día de hoy venimos con un programa muy especial porque vamos a hablar sobre la energía sexual. Pero primero que todo quiero dar las gracias a Sarkiel, el logo del sol, por permitirme este espacio y por invitarme nuevamente a su espacio, a su canal de YouTube y a su casa. Buenas noches, Sarkiel. Hola Alma, ¿cómo estás? Un placer para mí tenerte acá en mi canal, en mi espacio y nuevamente estar compartiendo un programa contigo y sobre todo con un tema muy interesante como el que vamos a tratar hoy, ¿no? Sí, totalmente. La energía sexual. Bueno, a ver, es que este programa daría para mucho, porque se nos abren muchos frentes y muchos caminos dentro de todo lo que tiene que ver con esta energía, porque quizás si bien es cierto que es una de las energías más usadas, pero también las que peor quizás utilizamos a lo largo de nuestras vidas. Pero quizás si empezamos un poquito por el principio, ¿de dónde parte la energía sexual? Oh, ¿Te qué pregunto? pregunta, ¿no? Bueno, si nosotros lo vamos a abordar como un poco desde la visión de las energías y la visión como más holística, yo creo que justamente todo lo que es la sexualidad es algo súper inherente a los seres humanos. No Ujú. solamente es una herramienta para la procreación y para la extensión de nuestra raza, sino que tiene aspectos mucho más profundos y mucho más simbólicos también, los Sí. cuales bien utilizados podemos aprovechar justamente para potenciar otros aspectos de nuestro ser, de nuestra energía, de nuestra alma y también de nuestros vínculos. Entonces, Sí. la idea es un poco tratar de abordar de una forma general, porque no creo que Ujú. alcancemos a profundizar demasiado, pero sí de una forma un poco más básica, ¿por qué es tan importante la energía sexual? ¿Es así? ¿Es tan importante? Sí, totalmente. Al final la energía sexual es la energía creadora. De hecho, de manera hoy un poco más holística o energética, podemos diferenciar o podemos distinguir o podemos observar, quizás si nos imaginamos los 7 chakras, los 7 famosos puntos energéticos de colorines que vemos a veces en imágenes, que cada chakra que es como una bolita de un color diferente. Empieza desde la parte baja de debajo de nuestro sexo y va subiendo por arriba hasta que llega a la parte de la cabeza, la corona, el chakra corona. Entonces el primer chakra, que es el punto rojo, es el chakra raíz y a partir de ahí, ahí es donde se genera, ahí es donde comienza la energía sexual, que es la energía también de la creación. Comprendamos de una manera muy básica que el chakra raíz es el primer chakra, es el chakra que está enraizado, es el que nos habla de los comienzos de la apertura. ¿Pero qué es un chakra? Entonces, Porque pensemos que hay gente que tal vez nos escucha por ujú, primera vez, que no es muy asidua a los temas energéticos, los temas espirituales. ¿Cómo podrías tú ajá, definir lo que son los chakras? ¿Y solamente existen ujú. estos 7 chakras o hay más chakras? Vale, los chakras. Mira, vamos a hacer un programa. Sí, no, sí, el tema de Vamos. los chakras da para mucho. De hecho, porque hay mucha, de hecho, por eso hago la diferencia, Somos- porque hay mucha confusión y hay mucho mito con respecto al tema de los chakras y la energía. Generalmente uno, cuando no está muy metido en los temas de la espiritualidad, escucha mucho Ujú. hablar de los chakras y que tengo bloqueado este chakra o que me afecta este chakra, pero hay mucha gente que no sabe qué son los chakras o cuál es su función en el campo energético. Correcto. ¿Podrías contarme un poquito una definición muy general, muy básica, qué son los chakras, si tenemos algo, algunos aparte de estos 7 principales, y por qué justamente lo que estabas diciendo, la energía sexual tiene mucho que ver sobre todo con el primero y el segundo chakra? Correcto. Bueno, los chakras para las personas que quizás nunca han escuchado hablar sobre ellos o quizás han oído por ahí, ah, sí, los chakras, pero no saben qué es eso. Bueno, los chakras son puntos energéticos que tenemos todos y que los más conocidos son los 7 principales, pero obviamente tenemos muchísimos más porque al final somos energía.
pero los 7 principales van como, digamos, en línea recta, que tampoco es así a ciencia cierta, pero para que tengamos una imagen, imagínate que tú estás sentado como un indio o en la flor de loto y tienes 7 puntos energéticos que parten desde la base de la parte del sacro hasta la coronilla, que sería el chakra corona. Entonces, a raíz de ahí hay 7 puntos energéticos que son como 7 bolitas de colorines cada una para distinguirlos, que van hacia arriba hasta que llegan al último chakra, que sería el séptimo. Luego de eso también tenemos chakras en las manos, pues con los que las personas que se dedican a la sanación con el Reiki utilizan las manos para ayudar a alinear los chakras o a sanar los chakras. De alguna manera explicado muy baja la tierra, porque esto, como bien ha dicho Cartiel, da para otro programa. Y de hecho voy a decirle a nuestros oyentes que pueden participar en el chat que tenemos en Onda Terral si quieren que hagamos un programa especial hablando precisamente de los chakras, porque tiene también mucha amiga. Pero bueno, volviendo otra vez al tema y sobre todo Sí. abordando la energía sexual, que es el tema del que vamos a tratar. El primer chakra, que es el chakra raíz, que es el de color rojo, está ubicado en el sacro, está ubicado en la parte baja de nuestros órganos sexuales. Y el segundo chakra, como bien decía Sarkiel, también tiene su connotación. El segundo chakra está directamente relacionado con la parte sexual, con todos nuestros órganos sexuales, y ese es de color naranja. Entonces estos dos chakras son los principales, son el chakra 1 y el chakra 2. Ahí es donde empieza, es donde se genera esta energía y es donde se genera todo lo que tiene que ver con la creación. Porque bien es cierto que los chakras tienen su parte positiva, por decir, su parte luz, pero como todo en esta vida también tienen su parte negativa o su parte sombra. Entonces, cuando nuestros chakras no están sanos, por decirlo de alguna manera, o no están equilibrados, que es lo que se suele decir, que no están equilibrados, entonces ahí nuestros chakras se van a nuestra parte sombra. ¿Y cómo se desequilibran los chakras? ¿O qué es lo que hacemos o dejamos de hacer para que esto ocurra? Y desde ahí te pregunto, ¿cuál sería como lo ideal si es que nuestro primer y segundo chakra funciona bien como para activar la energía sexual? ¿Y qué pasa en el lado sombra? ¿Qué pasa cuando no están bien equilibrados o no están activados? Los chakras se pueden sanar o se pueden curar de muchas maneras. De hecho, también hay alimentos que tú puedes alimentar a tus chakras. Como digo, si os interesa el tema de los chakras, hacemos un especial y metemos los alimentos también. Pero principalmente cuando no los usamos, al final, al ser energía, al no utilizarla, al no usarla, al no ponerla a nuestra predisposición, es como si se apagara la energía. Entonces ahí es cuando nos dicen que tenemos los chakras desequilibrados y evidentemente pues puede haber ciertas señales o ciertos patrones o ciertas incluso enfermedades que nos pueden transmitir el hecho de no utilizar estos puntos energéticos. Como bien dice Zarkiel, tiene su parte sombra, y hablando de los dos primeros chakras, el chakra raíz, que es el chakra rojito, la parte sombra de este chakra es el miedo. ¿Y qué es lo que ocurre con el miedo? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos miedo? Nos bloqueamos, no avanzamos o salimos huyendo. Entonces, cuando nosotros no utilizamos nuestro chakra raíz, cuando no lo sanamos, cuando no somos conscientes, somos personas que tenemos tendencia a tener miedo, sobre todo a todo lo que tenga que ver con la creación, con crear, con abrir, con expandir, con atraer. Importante también, porque nos hablan también de atraer incluso la abundancia a nuestras vidas. Y el segundo chakra, el naranjita, su parte Ujú. sombra está ligado a la vergüenza. ¿Y cuántos de nosotros o cuántos de nuestros oyentes habremos tenido o nos habrán dicho de pequeños: ay, pero tápate, ¿cómo te van a ver? ¿O cómo vas a hacer pipí en la calle? Que Oh, te van a sí, ver tus vergüenzas. Tus sí. vergüenzas, le decían a tus genitales, a tus A tus órganos genitales, claro. sexuales. Sí, sí. O sea, imagínate si tú desde pequeño ya traes ese run run en tu cabeza, tu segundo chakra,
es el que más llegado está a la sexualidad y a la energía sexual, está bloqueado. Vas a bloquear todo lo que tenga que ver con la llegada de la abundancia o de atraer cosas o situaciones a tu vida. Y se me olvidó Entonces, darte la otra cosa que me dijiste. no, Una cosa. no, sí está bien, sí, te pregunté cómo afectaba tanto positivamente como negativamente el hecho de que estos dos primeros chakras estuvieran en balance o al contrario Ujú, estuvieran en desequilibrio y apareciera esto que tú decías de la sombra de los chakras, que me hace mucho sentido. Bueno, también trabajo con los chakras, también ujú, conozco técnicas de alineación energética que trabajan mucho con ello y justamente energéticamente, cuando tú tienes desbalanceado estos niveles de energía de cada uno de estos puntos importantes, normalmente se manifiestan a través de una emoción atrapada o de algún trauma o alguna herida. Entonces, tiene todo el sentido lo que tú decías, lo que hablabas del miedo, porque el primer ujú, chakra en el fondo es lo que nos enraiza o es el chakra como que nos lleva a la tierra, por ende siento que de alguna forma es como el que más se conecta con nuestra humanidad y el ujú, miedo es como el enemigo principal, vibracionalmente ujú, hablando, de nosotros como seres humanos, por lo que tú decías, porque nos paraliza, porque nos detiene, porque no nos permite hacer cosas, porque nos deja como en un círculo de supervivencia donde estamos todo el tiempo desarrollando mecanismos justamente desde ese lugar para sobrevivir y no vivir. Y desde ahí ujú. también debe impactar seguramente el segundo, que es toda la acción creativa, que es toda esta fuerza de lo que estamos hablando hoy día, de cómo se activa la energía sexual y que nos ayuda a crear. Y Ujú, ahí deben venir seguramente sentimientos tan profundos como la culpa y, como bien decías tú, como la vergüenza, que generalmente son sentimientos que vienen también derivados del miedo, pero que también nos impiden activar la fuerza creadora, activar como el hacer cosas. ¿Por qué? Porque tenemos vergüenza, porque sentimos culpa ujú, de algo anterior que no nos resultó. Entonces, sí, eh, impacta tremendamente. Pero me gustaría ujú, como justamente preguntarte, porque lo hablábamos por interno antes de elegir este tema, que creemos que es importante justamente desde lo tabú, porque hay mucha gente que sí, incluso el día de hoy, a pesar de todas las libertades que hay, a pesar de como todo este despertar de muchas cosas que han habido, sobre todo en los últimos 20, 30 años, que todavía siente que los temas que tienen referencia como con la energía sexual son muy tabús o son como prohibidos, pero ¿cómo podemos tener una visión más utilitaria, por decirlo de alguna forma, o como ocupar como herramienta nuestra energía sexual? De esto que tú hablabas como de la energía creadora. Sí, a ¿Por ver, dónde podríamos agarrarnos los primeros pasos? Mm. sí, a ver, hay muchísimas vertientes. Primero que todo, si tú consideras que tienes verdaderamente un conflicto o un problema, vete con un terapeuta. Eso, punto número uno, porque igual desbloqueando ciertos patrones podemos empezar a abordar. Uf. Pero particularmente a mí me llamó poderosamente la atención cuando leí por primera vez a Napoleón Hill, su famoso libro Piense y hágase rico. La primera vez que a mí me llegó ese libro hace ya unos cuantos años, lo estuve leyendo, me escuché el audiolibro y tiene un capítulo precisamente que aborda que habla sobre la energía sexual, la transmutación de la energía sexual como energía creadora. Y claro, yo la primera vez que lo escuché no tenía ni idea, no sabía muy bien cómo iba la cosa, no sabía de qué venía, y luego años después me volví a leer el libro y luego lo volví a leer y me lo he leído 4 veces. Pero es curioso y me gustaría de pronto bajarlo a tierra, quizás para exponerlo, para explicarlo, quizás porque algunas personas, yo sé de personas que se han leído el libro, pero a lo mejor es un poco enrevesado la manera que tiene de escribir Napoleón, porque aparte que es un libro bastante antiguo y es bastante enrevesado en algunas cosas.
sobre todo cuando habla de transmutación, transformación y demás, es como, vale, vale, pero todo esto, ¿cómo me lo podemos bajar a tierra? Sí, entiendo. Entonces, partiendo de la base de que la energía sexual es eso, es energía de creación. Todos nosotros hemos sido creados a raíz de la conexión sexual de nuestros padres. Punto pelota. Eso para empezar. Mm, Para continuar, ¿cómo nosotros podemos utilizar esta energía a nuestro favor? Pues primero que todo tenemos que darnos cuenta de que todo lo que sea energía, tenemos que ser cuidadosos con ella, porque al final es como estar entregando una parte de ti. Entonces, cuando nosotros quizás mal utilizamos esa energía que suele ocurrir desde la adolescencia hasta aproximadamente en el hombre, sobre todo hasta los 40 años aprox, entonces ese tiempo las personas, sobre todo el hombre, aquí sí que voy a meter baza con el hombre porque así lo explica Napoleón Hill, lo siento. ok, ok. O sea, esto no es Alma, esto es Napoleón Hill. O también es parte Sí, de Alma. sí. No, no, es Napoleón Hill. Napoleón Hill así lo Ya. explica, de hecho le explica específicamente que los grandes magnates de la historia empezaron sus imperios a partir de los 40, 45 años, porque es cuando el hombre, principalmente, porque también es que está escrito de hace muchos años atrás, entonces digamos que la mujer no estaba a lo mejor tan metida en el mundo de finanzas o de empresa, pero es Mm, cuando principalmente la parte sobre todo masculina, porque el hombre quizás es un poco más salvaje, entre comillas, a potenciar su energía sexual, a los hombres les cuesta un poquito más controlarla, transformarla y transmutarla, les cuesta un poco más la alquimia, y a las mujeres, por lo general, estoy hablando en generalidades, siempre tiene que haber sí, sí, obvio. excepciones en la regla. Sí, Pero lo que sí. nos comenta Napoleón precisamente es que desde la adolescencia, que es cuando se empieza a despertar nuestro impulso sexual, hasta los 40 años aproximadamente, el hombre por lo general es una bola de testosterona con patas. Entonces le cuesta mucho y está como súper focalizado en el sexo, que quiere salir, que quiere ligar, que quiere estar por ahí con esta, con la otra, o con este o con aquel. Entonces digamos que se extrapola mucho esa energía y no se utiliza bien, porque estás más fijado quizás en el deseo sexual que realmente en canalizar, en controlar o en observar esa energía. Por eso cuando el hombre Entonces, llega se dispersa? aproximadamente, ¿Se pierde? se dispersa, claro, se dispersa porque al final tú date cuenta que tú esa energía, si tú estás con esta, con la otra, para allá, para acá, y la energía no la proyectas y sencillamente la utilizas de una manera muy básica, muy primaria, al final lo que estás haciendo es entregar parte de tu energía y estás malgastando, malamente, pero la estás malgastando. Es como si tú Mira, tuvieras una mucho pregunta. dinero porque te Sí, lo regalan, ajá, y tú ya. vas por ahí entregando dinero a lo loco. Sí, lo puedo entender, pero una pregunta como para dar contexto a lo que tú estás explicando. eh, y Napoleón Hill desde ahí abogaba por qué, por ser un poco más monogámico, por enfocar tu energía No, sexual con una sola pareja, o no lo enfocaba en ese lado, sino que hablaba como de tener conciencia de tu energía sexual. exacto, Napoleón Hill realmente lo que dice no es ni que te abraces al celibato, ni muchísimo menos. Napoleón Hill Ajá. es centrado, es centralizado en decir, ok, tenemos aquí un poder, tenemos aquí una potencia, ¿qué podemos hacer con este poder y qué podemos hacer con esa potencia? Por eso el libro se llama Piense y hágase rico. Piensa qué es lo que Mm, vas a hacer con lo que tú tienes para tú poder transformarlo y transmutarlo. Entonces, con la energía sexual es pon tu mente en tu deseo sexual, enfócate en ese deseo y en lugar de esparcirlo y de estar regalándolo, utilízalo a tu favor, transmútalo, transfórmalo. Sí que es verdad que de pronto transmutar o transformar, ser alquimia energética, nos puede costar un poco, pero todo comienza de controlar los impulsos sexuales y no dejarte llevar por ese impulso, porque esa energía creadora, al ser la principal y ser
una de las más potentes, sino la más poderosa que tiene el ser humano, la puedes utilizar a tu favor para crear verdaderas maravillas, crear verdaderos imperios. Por eso que Napoleón Hill nos habla del hombre a partir de los 40 años empieza a generar los imperios, porque es cuando su Ah, energía ya. sexual no está tan abierta, no está tan extrapolada. El hombre a partir de los 40 Entonces, años aproximadamente ya no está tan hormono, tan, con tanta hormona. tan animalesco, tan Sí. desatado en ese sentido. Entonces, creo que voy entendiendo el postulado. Entonces, es después de los 40 años, un poco es aprender a enfocar la energía sexual, aprender a enfocar estos impulsos y como llevarlo a una especie de combustible que te ayude justamente a enfocar tu acción creativa, ¿o no? Pero, ¿y él Correcto. decía algo con respecto a las mujeres? Hablaba ¿Qué pasaban? principalmente del hombre, no, hablaba principalmente del hombre como energía potenciadora sexual. A la mujer, fíjate lo curioso, pero no es que nos diga que solamente a partir de los 40 podamos hacer cosas, sino que lo aborda desde ese punto de vista porque él era una persona que tuvo que hacer mucho trabajo de investigación para poder realizar el libro. De hecho, le mandaron a investigar a los grandes magnates de la historia para ver qué tenían en común para llegar a tener los imperios que tenían. Realmente es un libro de finanzas, pero Ah, mira, aborda ahí, cómo tú... sí, Ujú. sí, es que una duda que se me ocurrió en ese momento. Cuando él plantea el libro, él había Ajá, llegado como a esta teoría de utilizar la energía sexual como quizás como canal para, no sé, lograr la para abundancia, la crear, prosperidad, la riqueza, o cuando correcto. hizo el estudio para saber cómo estos grandes magnates consiguieron su riqueza, se dio cuenta que quizás un punto en común era la energía sexual que tenían Sí, ellos y cómo la habían utilizado. exactamente, exactamente, porque a él lo que le mandaron fue a buscar los puntos en conexión que tenían todos esos grandes empresarios, como pueden ser Ah, Henry Ford. Sale mucho ya, el gran empresario de los coches, Henry Ford. Y de hecho todos tenían en común precisamente a la hora de la energía sexual, precisamente por eso todos a partir de los 40, 45 años fue que empezaron a crear sus imperios, porque fueron los momentos en los que su energía sexual no estaba tan expandida, no estaba tan ya, regalada, sino que la ok. utilizaban ellos para transformarla y transmutarla. Y de las Mm, mujeres hablaba como la parte de conexión con el hombre. Seguramente tanto tú como todas las personas que nos escuchan, a ver, hemos escuchado la mítica frase, detrás de un gran hombre siempre se esconde una gran mujer. sí. Pues digamos que Napoleón hablaba un poquito de eso, la mujer como parte co-creadora del hombre para generar ese nexo de unión y para poder crear y para poder magnificar la idea principal del imperio. Y que esa idea principal del imperio venía a través de transformar la energía sexual, de utilizarla, tanto focalizarla para sus relaciones con su mujer o con su esposa, como para utilizarla para crear una idea en su mente, crear ese mapa de ruta para empezar a lanzar su imperio. Ya voy entendiendo. Mira, y me hace mucho sentido porque ahora que nombraste, por ejemplo, a Henry Ford y de la Ujú. época que es Napoleón Hill, claro, es como todo el contexto de la revolución industrial y sobre todo cuando empezaron a aparecer estos primeros grandes magnates de la industrialización, Ford, Carnegie, Rockefeller, todos ellos, así que, mm, y bueno, como me llama la atención que ocupara este término del imperio, porque él no habla de riquezas, no habla del dinero en sí, sino que habla como del imperio, como que abarcara muchas más otras cosas, desde como el carácter hasta como el dominio frente a los demás, como Totalmente, es tener que el espíritu del conquistador, sí. sí, es que él sí que habla de finanzas un poco y habla de dinero, pero él va mucho a la base, a decir, ok, tú quieres el dinero, pero ¿cómo tú vas a crear todas las bases que te van a traer a ti la energía del dinero? Por eso dice, piense
y hágase mm, rico. Hágase rico, no piense y será rico solo por pensar, sino piense para hacerte. Primero sé y luego haz, para que me hace luego todo el al sentido. final tengas. Mm, Ser, hacer, tener. mm, me hace todo el Así todo sentido. eso. Ujú. Sí, sí, encuentro un principio como lógico y como interesante desde esta visión como de la energía sexual como Ujú. acción creativa. De hecho, yo Total. había escuchado algo parecido a lo que tú estás planteando. Yo no soy un Ujú. seguidor, sé quién es Napoleón Hill, pero no soy seguidor y no he leído ninguna de sus obras. Pero tú sabes, y lo hemos conversado antes, que yo soy un gran seguidor de Neville Goddard. Neville Sí, Goddard por es que está asociado supuesto. a todos los principios de la ley de Asunción y un poco como todos estas técnicas como justamente para traer a tu realidad lo que es tuyo como por derecho, pero que todavía no se ha materializado. Y desde ahí él también hablaba como aprovechar todos esos momentos que son potentes emocionalmente o energéticamente para nosotros, para que en Ujú. esos instantes ocupemos esa energía para Ujú. materializar lo que anhelamos. O lo que, como él Exacto. decía, no es como que nos falte algo, sino que eso existe, pero existe en otra dimensión y lo que hay que hacer es materializarla en esta, traerla para acá. Exacto. Y desde ahí él hablaba mucho de las emociones como momentos de victoria, momentos de alegría, pero también justamente como los momentos del orgasmo o los momentos como del éxtasis Ujú. sexual. Sí, Entonces, de hecho, eh, ujú, mm, dime. uno de mis grandes mentores precisamente hablaba de un poderoso ejercicio que, a ver, para llegar a esos niveles hay que tener mucho poder de concentración y al final esto no es como eh, encender una vela y ya está. O sea, esto lleva una concentración, lleva una dedicación y lleva un trabajo. Pero para la gente que de pronto le puede interesar cómo puede transformar o cómo puede utilizar la energía sexual y precisamente lo que ha dicho Zarquiel, de llegar al éxtasis, de utilizar ese momento de máximo placer a tu favor para poder crear, uno de los grandes ejercicios que se puede hacer trabajando con ellos es precisamente en ese momento en el que tú ya estás en el éxtasis o que ya estás llegando al éxtasis, en ese momento visualiza aquello que tú quieres ver manifestado en tu vida. Es una manera de tú co-crear tu propia realidad, es una de las máximas para expandir la ley de la vibración, para expandir la ley de la visualización. El poder visualizarlo en ese momento te va a ayudar a que se te abran las puertas para tú poder observar las oportunidades. Porque démonos cuenta, perdón, que la energía sexual es energía creadora, pero es energía de creatividad. Porque para Mm, tú crear algo tienes que ser creativo y no se trata de volver otra vez a hacer la rueda. Pero si tú coges una rueda y la quieres transformar en algo mucho más grande, tienes que tener un poder de creatividad muy profundo. De hecho, Albert Einstein es bueno, fue mejor dicho, una gran mente creativa. Y también Albert Einstein utilizó la energía sexual como energía potenciadora para sus creaciones y para tener esa mente tan brillante como él tenía, siendo que le decían que era mm. prácticamente inútil. Bueno, y pasa mucho en el caso de artistas, pintores, Ujú. escultores, escritores, que a veces tienen como Ello energías peor. sexuales muy potentes. No estoy hablando solamente de tener muchas parejas o tener muchas cosas, porque ahí nos estamos yendo de nuevo al tema de la dispersión, pero tal vez entendían parte como de estos principios y sabían que quizás desde ahí Ujú. lograban cosas, lograban como Sí, lo que tú hablabas de la creatividad o de estas cosas que los llevaron a convertirse en los grandes referentes artísticos que son y que fueron famosos y que lo pienso porque cuando tú lees las biografías tienen
vidas sexuales bastante activas, tanto caso de hombres como mujeres. Ujú. Un poco como, a ver, como recopilando un poco lo que hemos hablado, porque hemos hablado de chakras, hemos hablado de energía, hablamos de estos principios de Napoleón Hill y como de esta fuerza creativa del imperio, hablamos un poquitito de la ley de asunción de Neville Goddard, Amo. pero hay algo que a mí me llama mucho la atención, que he tenido la suerte a veces como de meterme, pero nunca tan profundamente, pero que está muy de moda, o siempre quizás ha estado de moda. Pero hay mucho taller, hay mucha formación, hay mucho como terapia que tiene que ver con esta idea del tantra. Y esto Sí. como también que tiene, que se relaciona mucho como con la energía sexual. ¿Tú Ujú. sabes un poquito cómo plantea o cómo podemos hacer el link con esta idea del tantra y cómo por qué es tan importante también desde esa visión la energía sexual? Mira, del tantra como tal no sé mucho, pero sí que conozco una persona que lo controla bastante. Hasta donde yo tengo entendido, y corrígeme si me equivoco, el tantra lo que te dice es que precisamente utilices tu energía sexual y de alguna manera en el momento del orgasmo, en el momento del éxtasis, evitar que se salga para afuera y como que ese tipo de energía, en lugar de sacarlo, que vuelva otra vez desde el chakra raíz hacia adentro, ¿no? Algo así puede ser. Es que no te digo, yo el tema del tantra no lo termino de controlar mucho, pero sé que mueve mucho el tema de no escupir, entre comillas, tu energía sexual. Sí, claro, claro, como de que no se escurra o de que no se disperse, como hablábamos de antes, tu energía Ujú, sexual, pero desde el Tantra como lo importante es esto del despertar de la Kundalini, que es esta energía espiritual ujú, potente que está como alojada o que ujú, está ahí guardada como en la base de nuestra columna, como en el sacro y ujú, todo, y que esta energía justamente se potencia a través del acto sexual porque es la unión de Shakti, esta divinidad como suprema, femenina, con Shiva, que ujú, es el principio masculino. Entonces, ujú, esta unión conecta como con el principio de la creación y la iluminación. ujú, Entonces, no es solamente tener el acto sexual para procrear o para llegar al orgasmo físico, sino que trascenderlo justamente a una experiencia que sea de expansión de conciencia y conexión con la divinidad, convertirte tú en los dioses, convertirte tú en el principio activo de lo masculino y lo femenino. Y desde ahí, bueno, si empezamos a hilar fino, ahí te dicen, o sea, quizás, por ejemplo, en el caso de los hombres, tratar de hacer esta eyaculación interna que te va a permitir como ujú, volver a renovar tus energías sexuales. En el caso de las mujeres también, como poder ser ese portal contenedor de ambas energías, de la masculina y de la femenina, justamente porque después ellos también son como el principio creador. Entonces, es como bien impresionante ujú. cómo tradiciones tanto ancestrales como estudios que podríamos considerar un poco más modernos, como el que tú me decías de Napoleon Hill, tienen bases que son como bastante similares, como que te hablan de esta capacidad justamente de co-crear lo que tú deseas a través de ese poderoso flujo energético. Exacto. Porque Entonces, además, desde allí, por qué por ejemplo, existen religiones o existirán estas ideas que te promueven no activar tu energía sexual? O no me sé si leíste hay la escuchado algo de mente, eso. ¿Sí? te lo Pero es juro. que estamos conectados, ¿sí? Sí, totalmente. Es que lo nuestro no es normal, Tarkiel. Lo nuestro no es normal, lo nuestro va más allá. Nosotros nos hemos debido conocer en la otra vida. Ya te diré que me abran los registros acásticos, a ver qué onda contigo y conmigo, cuál es ese nexo de unión que tenemos, porque es demasiado ya. Es una pasada, de verdad. Sí, bueno, Precisamente, lo paso bien con ella. ¿conmigo o con la energía sexual? Con todo.
Porque tú pones No, rojo. no, y con la conexión que tenemos y con esta, como estas sincronías que siempre estamos experimentando. Bueno, por eso es que estamos haciendo tantos programas juntos también. Quienes nos escuchen a través de la radio de Onda Terral o quienes nos escuchen a través de Spotify, que también lo vamos a subir al canal de Spotify, por favor os voy a invitar a que vayáis a YouTube, busquéis Sarkiel Lobo y veáis el vídeo. Y en este momento, minuto 33 más o menos, porque Sí, lleva como un par de 30 minutitos 34, colorados, sí. y que le veáis lo rojo que se pone. Increíble. No, sí, Que aparte luego que está muy diga, caluroso acá y como que subió más la temperatura. los hombres, ¿ves? Porque dicen que los hombres a partir de los 40 años como que relajan un poco ya la energía sexual, ¿ves? Sí, sí, la sabiduría está ahí, lo que pasa es que no la usamos. Pero bueno, Ya, pero volviendo al vamos al tema, tema, vamos al tema. como siempre nos vamos por ahí por las ramas de nuestros árboles. Volviendo al tema, precisamente porque hay ciertas culturas o ciertas religiones que no queremos mirar a nadie, que precisamente nos hablan de el voto de castidad, de que es malo tener relaciones o de que es malo utilizar nuestra sexualidad, que es malo incluso nosotros conocernos y conocer nuestros propios placeres. Pues precisamente porque este tipo de... Iba a decir una palabra que me iban a vetar. Este tipo de comunidades o de ideales precisamente lo que no quieren es precisamente ya Sergio. Por Ya, favor, pues, seriedad. Ya, pero si te pórtate estoy serio. escuchando, si te estoy Lo que escuchando. no, ya. Lo que no quieren es precisamente que tú tengas de alguna manera el conocimiento, porque esto, al final todo esto parte de la sabiduría ancestral, parte del conocimiento de los principios, parte de la cábala, parte de la fuente, Mm, parte de mm, toda esa sabiduría que está a nuestra disposición, pero que no está a disposición de todo el mundo, porque no todo el mundo quizás se pregunta, no todo el mundo quizás busca, no todo el mundo quizás escucha este tipo de programas. Entonces se dispersan y obviamente para ciertos grupos eh, es mejor que la gente se mantenga dormida, entre comillas, o se mantenga ignorante de las capacidades que tiene. Porque al final date cuenta que si tú no entiendes o no conoces la capacidad co-creadora que tú tienes a través de una de las energías más potentes, obviamente si tú tienes eso bloqueado, volvemos otra vez, ¿qué tienes? Miedo. ¿Y qué pasa cuando una persona tiene miedo y hay otra persona por encima que tiene poder, que te pueden manejar con hilos? mm. Entonces por eso se dice no, que la energía sexual que es algo malo, porque tiene una capacidad creadora y tiene una capacidad de expansión que si tú la utilizas a tu favor, si tú la extrapolas, si tú la transformas, si tú la transmutas, yo te puedo asegurar que se te abre un mundo bastante desconocido. Entonces Es dejemos que el me miedo, porque al imagino, final sí. es una expansión de mente, es una expansión ¿cómo que te imaginas? Tú O no has sea, no, transmutado tu energía. lo que pasa es que me quedé pensando un poco en lo que decías y lo volví a asociar con el tema, por ejemplo, de los chakras. Ujú, Porque así como cuando nosotros sacamos toda la voluntad de nuestro chakra del plexo solar y ujú, somos capaces de ir hacia adelante en muchas situaciones, o el amar incondicionalmente, expandiendo nuestro cuarto chakra, el chakra del corazón, o tener una voz que nos permita expresar lo que sentimos con la activación del quinto chakra, o tener estas capacidades clarividentes y de conexión, de ujú, canalización a través de nuestro sexto y séptimo chakra,
claro, me hace todo el sentido que también la expansión del primero y segundo chakra sea una energía que es inherente a nosotros y que es poderosa y que es co-creativa y que nos permite... Uy, aquí es que hice una asociación medio extraña, pero me complica un poco hablar de ello porque obviamente no quiero pasar a llevar ningún sistema de creencias ni nada de eso, pero, pero es como contraponer esta idea del Dios superior que Sí, está lejos y que está ajá, afuera y que el camino para llegar a él sea a través, no sé, de la pureza, ujú, de la santidad, y lo estoy asociando con la idea ujú, del celibato, versus como este conocimiento que otras tradiciones nos inculcan del Dios en ujú, nosotros, de activar el Dios ujú, interno, ujú, y que una de las formas es activarlo justamente a través de la expansión de la energía de nuestros chakras, por ende también del primer y segundo chakra, que nos habla de la importancia de esta energía sexual. Entonces, como que hice el link inmediatamente con lo que tú decías, como de este conocimiento que no es para todos, o como de estas prácticas que ujú. no son para todos, para que no, como que en el fondo no alcancemos el potencial que tiene en realidad el ser humano. Exacto. Sois Sí, dioses y yo, lo habéis sí, olvidado. sí, sí, sí. Sí, ojo que tampoco quiero que se malentienda, no es que nosotros estemos Ujú. hablando de hacernos promiscuos o de No, estar experimentando sexualmente por todos lados, porque esa es la no, no, para dispersión de nada. de la energía sexual. Exacto. Es encontrar siempre un equilibrio. Es decir, ok, yo qué sé, una persona que esté soltera, por ejemplo, pues en lugar Mm, de buscar el sexo fuera, de estar con uno, con otro, porque tengas ciertas necesidades, vale, ok, primero que todo, asegúrate de que no tengas conflictos ya de una necesidad de que sea un problema o de que te traiga problemas ya del tipo psicológico o de que sea una o emocional. adicción Mm, o emocional, exactamente. Pero va, si no es una adicción y ponte que tú no tienes pareja y quieres experimentar, experimenta contigo, experimenta con tu cuerpo y utiliza tu propia energía sexual para transformarla y para abrirte y expandirte a tu propia creatividad, a tu propia creación. Imagínate que es aquello mm. que tú quieres manifestar este año 2025, que es aquello que tú quieres atraer a tu vida, algo que tú digas, no, es que este 2025 sí o sí deseo tener esto o deseo atraer esto a mi vida, lo que sea. Utiliza la energía sexual para visualizar eso que tú quieres atraer a tu vida. Utilízalo a tu favor, al final esto es como el conocimiento. El conocimiento cuando tú lo utilizas, de tu conocimiento haces tu propia sabiduría. Y al final nosotros nos estamos trayendo la sabiduría ancestral. Entonces, utiliza ese conocimiento a tu favor para tú poder crear y co-crear. Somos O sea, co-creadores de nuestra propia realidad y no hay nada que podamos co-crear más allá de nuestra mente y de nuestra propia energía. Nuestra energía creadora es la energía sexual. Entonces, o sea, utilízala a tu yo, favor. imagínate, yo aquí retomo lo primero que dijiste. O sea, si nosotros somos Ujú, capaces a través de la unión sexual, del acto ujú, sexual, crear vida, tener ujú, hijos, perpetuar la ujú, especie, ujú, que ya podemos decir que es un acto biológico, que es un acto anatómico, todo lo que tú quieras, pero en realidad es un milagro hacer vida. ujú, Eh, Somos seres sexuales, es inherente al ser humano y no todo ujú, está enfocado justamente a tener los hijos. O sea, entonces deben haber muchas ujú, otros frentes, otras herramientas, otros aspectos que podemos aprovechar con esa energía, como bien tú dices, creadora. Yo de esto, por ejemplo, desde mi visión del chamanismo, ujú, eh, siempre la energía sexual para los pueblos ancestrales está asociado como a la conexión como con la madre tierra. O sea, la madre tierra a la vez es como ujú, todo lo que es
fertilidad, fecundidad, pero también es Ujú, como este principio como femenino, de lo atractivo, de lo sensual, porque es una fuerza dadora y nutricia. Ahora sí, también hay otras visiones del chamanismo que abogan un poco por el tema de la abstinencia, que yo no estoy muy de acuerdo desde ahí. Yo creo que esto ujú, te lo he comentado o lo comenté en algún programa. Yo no soy muy seguidor, por ejemplo, de las enseñanzas de Carlos Castañeda, ujú, cuando hablaba a través de sus libros, como de las enseñanzas de Don Juan y todas esas cosas, hablaban mucho de esto de la abstinencia sexual para conseguir el mayor poder espiritual. Yo creo que igual es al revés y me agarro un poco lo que tú decías, es saber enfocarlo, es saber alinearlo, ujú, es saber equilibrarte. Incluso si lo queremos cruzar con las otras tendencias, es activar tu kundalini, es ujú, poder conectar con la deidad que está dentro tuyo. eh, no sé, soltar el deseo solamente de placer físico, sino que llegar a como a niveles superiores de vibración y de conciencia. ujú, Entonces, claro, volviendo al tema que te decía del chamanismo, tiene mucho, mucho que ver como con justamente como una fuerza creadora, pero a la vez que te conecta con, con, con el otro plano. O sea, desde la visión chamánica todo es un puente. ujú, Todo es un puente, todo es una conexión entre el mundo que, entre comillas, nosotros hablamos de lo real o llamémoslo mundo físico, con el ujú, mundo de esto que está al otro lado, este mundo que es como más ujú. sutil, más espiritual, más esas cosas. Y justamente uno de estos puentes es a través del vínculo de la tierra y las fuerzas naturales, y no hay fuerza natural más poderosa que la energía sexual. Exacto. De hecho, quizás pocas veces ha ocurrido, o quizás en alguna ocasión, haya ocurrido que hayas llegado hasta un punto de éxtasis que te hayas quedado incluso un poco obnubilado, como que sientas que te has ido como de pronto a otra dimensión y así como, wow, como que sí ha sido. Es un punto muy, muy, muy álgido O sea, si que quieres que vas. empecemos a contar intimidades, Ay, pero te estoy hablando de la energía, no te estoy hablando ya de qué has hecho, con quién o cómo, porque el cómo, eso no tiene nada que ver. A mí eso me da igual. no, pero yo, mira, El lo que sí camino, te aquí el puedo. camino no importa, aquí lo que importa es el haber llegado hasta ese punto No, álgido, de pronto para poder explicar, el camino siempre es importante. No, pero obvio, desde ahí pero yo sí te puedo decir que sí me ha pasado que en momentos de éxtasis es ujú, como que sientes como se abren, uno que ya canaliza, uno que ya se conecta, todo, ahí te voy. siente, sí, sí, pues siente, no sé, una proyección como de todo lo que puede suceder, de la energía de la otra persona, de. Sí, sí, se expande, se siente fuerte, se siente poderoso, te llegan muchos mensajes en el momento Ujú, y es un tipo como de éxtasis distinto al que podrías haber tenido, no sé, en los primeros años de tu adolescencia, cuando estabas en el pleno proceso exploratorio y todas esas cosas. Es diferente, es muy diferente. Es como mucho sí. más profundo y trascendental, por decirlo de alguna forma, conectivo. Se abre como el séptimo chakra, no sé, es como cuando. Sí, sí. Sí, es que, a ver, claro, para personas que a lo mejor no canalizan o no están conectados con sus puntos energéticos, claro, es decir, se siente como la apertura del séptimo chakra, es como, vale, ¿y eso cómo es? Mm, es como que te das cuenta, es que no voy a ponerme con darte cuenta de que no hay que darse cuenta. No, eso ya lo hablamos en otro programa. Sí, pero es como darte cuenta de que hay mucho más allá de lo que nos han contado, de que hay mucho más allá de esta dimensión, y es esa apertura que, como digo, si tú la utilizas a favor y tú la utilizas para decretar al universo, te puede llegar un montón de conexiones que te van a llevar poquito a poco por ese camino que tú necesitas ir para llegar a donde tú quieras llegar, porque al final date cuenta que somos seres ilimitados.
que quienes nos ponen los límites somos nosotros con nuestras propias creencias. Y una manera también de desbloquear nuestras propias creencias es precisamente conectar con el chakra raíz. El chakra Mm. raíz, abrirlo, expandirlo y transmutar nuestra energía sexual nos puede ayudar muchísimo a romper esas creencias limitantes y a poder observar y a poder ver y a poder incluso empezar en el mundo espiritual, si es que hay alguien que nos esté escuchando o hay alguien que nos vea, que diga, Sí, bueno, me gustaría empezar en el mundo espiritual, ¿cómo puedo hacer para empezar igual con conexiones de canalización o de conectar con los guías? También se puede a través de esta energía. ¿sabes qué? Dos cosas con respecto a eso que estabas diciendo. Una, que justamente lo he escuchado, así como de, mira, puede ser que me equivoque, pero me voy a arriesgar. Como de los principios hermenéuticos, como de estas ideas de la sexualidad sagrada para justamente abrir tu tercer ojo o expandir Ujú, tu conciencia, como, como esta idea de en el misticismo moderno de a través de la energía sexual activar como esta extrasensorialidad, sí, o hacer alquimia, como desde el punto de vista ujú, como del famoso matrimonio alquímico o la unión del alma y el espíritu o la unión con la energía, no sé, femenina, masculina y así. Y por otro lado también me quedé pensando, como en todos estos relatos, bueno, tú sabes que yo soy como bien Mateo para mis cosas, bien estudioso. Eh, Me acuerdo mucho cuando tú leías libros de misticismo religioso, por ejemplo, desde el mismo catolicismo u otras religiones, grandes clarividentes, grandes profetas, mujeres y hombres, figuras altamente religiosas, tenían estas visiones o estas profecías en estado de éxtasis. sí, 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 Claro, le ponían ahí que era un éxtasis espiritual, todo, pero era en estado de sí, éxtasis. O sea, eran experiencias sí, verdaderamente orgásmicas donde conectaban y empezaban a bajar y canalizar toda esta información que supuestamente venía del plano superior o venía del otro lado ujú, y que ahí se conectaban como con lo más divino. ujú, exactamente. Lo que pasa es que, a ver, claro, te lo explican como les interesa. Volvemos otra vez a lo de antes, porque no interesa decir de dónde viene, sino ponerlos como seres superiores. No, es que ellos hablaban con Dios, o con los ángeles, o con los arcángeles. Es como, a ver, mm, vamos a replantearnos un poquito las cosas, vamos a expandir la conciencia. No vamos a poner nombres, ni Dios, ni ángel, ni arcángeles, ni maestros ascendidos. Sencillamente, si ya de entrada entiendes o sabes o te empieza a resonar el hecho de que hay algo más allá de esta tercera dimensión y que puedes llegar ahí porque nosotros como canalizadores conectamos la antena parabólica enseguida, pero si recién estás empezando o te interesa o te llama la atención, que sepas que activando tu energía sexual puedes empezar a canalizar y a ver, ¿no? Esas señales del universo, esas sincronías, porque en el universo o en la vida nada es casualidad, todo pasa para Mm. algo y todo se va sincronizando, es una cadena de sincronías. No es casualidad que Tatil y yo nos conozcamos o que nos hayamos conocido hace relativamente poco y tengamos estas conexiones. La vida o el universo, llámalo como tú quieras, ha querido que nosotros nos conectáramos y nosotros transmitiéramos el mensaje que os transmitimos en todos nuestros programas, ahora con Onda Terral, a través de nuestras redes, de YouTube, de Instagram, estamos en todas partes. Y se No es vienen más cosas, casualidad. ojo. Y sí, y se vienen más Sí, cosas. sí, se vienen más Entonces, cosas, sí. entender que todo esto parte desde una base, porque nosotros hemos partido de forma individual con nuestras propias bases y hemos ido evolucionando en nuestro camino y nos hemos encontrado en una parte de nuestro camino y ahí es donde nosotros nos hemos juntado para traeros lo que estamos. Entonces, empiezas, si recién estás empezando, empieza a hacer estos ejercicios con tu energía sexual en el momento en el que vas llegando al éxtasis, utiliza ese momento para conectar, para solicitar, para decretar, para visualizar. Y si al principio no lo consigues y se te va porque estás ahí Pero como todo es en la práctica séptima también. nube,
No sí. pasa nada, y está bien y disfrútalo también. Es que también eso, yo creo que por algo los seres humanos también somos seres sexuales. O sea, Sí, no solamente nuestra energía sexual le tenemos que dar un concepto místico o un concepto procreador o un concepto, sino que también va mucho en lo del disfrute, la ludicidad, va mucho también en ocuparlo como lo que realmente es, que es algo inherente a nosotros. Ojo que no estoy haciendo un llamado, nuevamente digo, a la promiscuidad, ni a la, ni como se dice, a la lujuria, pero sí, todas las cosas, eh, mira, yo soy un gran defensor de que uno de los grandes dones que tenemos como humanos es el libre albedrío. Y sí, ser consecuentes y coherentes en ese libre albedrío, sí, claro, respetando el de los otros, sí, está bien. Entonces, mientras todo sea consensuado, acordado, sin el ánimo de ujú, dañar, sin el ánimo de transgredir, sin explora, atrévete. Y como yo ojo, y siempre también escucha un poco, sí, escucha un poco lo que te decimos, tampoco, ten cuidado con tu energía, no la disperses por todos lados, sé cuidadosa con ella. Si de repente alguien se abrió contigo y compartió su energía contigo, también cuida esa energía que es ajena a ti. No la andes desperdigando por todos lados, porque también puede ser un regalo potente para ti que te permita activar todas esas acciones creativas o todas estas cosas que podrían mejorar mucho tu caminar en esta vida, en este juego llamado vida. Entonces, también ser responsable con este gran poder que tenemos todos los seres humanos. O no sé si me fui para otro lado. no, pero está bien porque además también vas de la mano, porque tu pareja te puede catapultar a la gloria, pero también te puede bajar a la sombra de lo más profundo del ser. Entonces, de ahí la importancia que uno como ser individual sepa en qué punto se encuentra y si tú vas a estar con alguien o si tú estás con alguien, asegurarte de que esa persona también camine dentro de los mismos parámetros y que los dos tengáis por lo menos visiones similares o parecidas, porque a la hora de tú conectar íntimamente con tu pareja, le estás entregando parte de tu esencia. Mm, Entonces, si esa persona no es capaz de trabajar su energía, no es capaz de cuidar su propia energía, ¿cómo pretendes que vaya a cuidar tu energía creadora? Y como decía Sarkiel, es no solamente tener hijos, porque tu hijo puede ser tu hijo humano, puede ser tu hijo perrito, puede ser tu negocio, puede ser tu libro de cábala, puede ser tu o un hijo que casa no procreaste tú, pero o que lo un hijo adoptaste de adoptado. corazón, claro. Exacto. Mm, Entonces todo eso se genera un vínculo y todo eso se genera a través del vínculo de esta energía. Y si tú no te la cuidas a ti mismo, a ti misma, ¿cómo pretendes que el otro te la cuide? Imposible, no te la va a cuidar. no, y no le tengas miedo, porque es parte de ti. Y ya sabemos que las Claro. cosas con miedo nos paralizan, Ujú. nos Se bloquea, detienen y se se bloquean. bloquea. Pues sí, Bueno, creo que abarcamos un poco lo que queríamos conversar. No sé si se nos queda algo en sí. el tintero. Probablemente, pero siempre se nos queda por ahí Mm, alguna cosita. De hecho, bueno, no descartamos igual hacer una segunda parte o incluso, como hemos dicho, o sea, si llama la atención el tema de los chakras, voy a lanzar un llamamiento a través tanto de nuestros Instagram, que el de Tarkiel es tarkiel.lobo, el mío ujú. es @alma-coach8, nuestros canales de YouTube son Tarkiel Lobo Logo, y, todo junto, sí. y alma-coach. Y aparte de ello, también nos podéis estar escuchando por Onda Terral, en ondaterral.es, también podéis votar, también podéis mandar mensajes al chat. Y si vemos que recibimos muchos mensajes por todas nuestras plataformas, incluido Onda Terral, que es nuestro patrocinador, y nos decís, oye, hablemos de los chakras, abordemos el asunto de los chakras, nosotros nos ponemos a predisposición vuestra y os entregamos un programa especial hablando de los chakras, que son cómo alimentarlos, cómo alinearlos, su luz, su sombra. Les hacemos una super Mm, masterclass
a través de todas nuestras redes sociales. Sí, bueno, y así con cualquier tema también que tenga un poco que ver con el contenido que nosotros desarrollamos. Todo lo que sea energía, terapias holísticas, complementarias, conciencia Ujú, plena. Si ustedes quieren escuchar hablar de algo que no hemos tocado todavía o les gustaría ujú. profundizar más, atrévanse, déjennos sus comentarios, sus mensajes y lo vamos a tener en cuenta, por supuesto. La idea es poder interactuar con ustedes y también saber dónde están sus dudas, dónde está su curiosidad y ver cómo nosotros desde nuestro caminar y nuestra experiencia y la conexión maravillosa que tenemos tanto Alma conmigo y al revés, podamos aprovechar, podamos aprovechar y podamos despejar un poco esas dudas o contarles un poco cuáles son nuestras visiones y nuestros caminos. Correcto. Así que eso, pues, un Mil placer conectar gracias. contigo nuevamente. Sí. Para mí siempre es un placer estar con personas con las que podamos crear, ¿no? Crear Mm. también estas plataformas y crear también, entregar un poquito y aportar luz, aportar conciencia, si es que existe la conciencia, ¿no? Así que un millón de gracias por permitirme la entrada a tu casa, a tu canal de YouTube No, y un placer. próximamente estaremos haciendo muchas más cositas. Nos vemos y nos escuchamos próximamente todos nuestros oyentes. Un millón de besos. Namaste, que el universo os bendiga 70 veces. Igual, muchas gracias por acompañarnos, tanto la gente que nos ve en vivo como los que nos van a después ver en diferido. Chao, chao, que tengan un lindo día y un resto de semana. Nos vemos.